Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 67 de este programa UCDM. Hoy estudiaremos un tema que a mí en lo personal me parece muy apropiado para los tiempos que estamos viviendo, donde mucha gente siente que estamos viviendo tiempos de incertidumbre y por lo tanto de bastante temor. Creo que es una sensación generalizada que hay en el mundo, que vivimos tiempos turbulentos y por lo tanto de miedo. Y hoy hablaremos de cómo cambiar de esta situación de miedo que creemos estar viviendo, este sueño de miedo que muchos creen estar viviendo, a aquella otra realidad que por fe sabemos y creemos que Dios creó y desea para nosotros. Por eso hoy día estudiaremos la sección quinta del capítulo 28, que se llama La alternativa a los sueños de miedo. Bueno, vamos a partir por una frase de esta sección que en cierta forma es la respuesta final a la pregunta de la alternativa a los sueños de miedo. Y dice lo siguiente: Dios es la alternativa a los sueños de miedo. El que participe de sueños de miedo no puede ser partícipe de él, o sea, de Dios. Pero el que se niega a ser partícipe de ellos, de los sueños de miedo, participa en él, es decir, en Dios. Bueno, aquí creo que podríamos casi terminar el programa ya porque está dada la respuesta, pero seguiremos desglosando un poco esto y vemos que no hay más que dos alternativas: los sueños de miedo o la realidad de Dios. Y luego Jesús dice que así como tú existes porque Dios compartió su voluntad contigo para que tú pudieras ser como Él y poder crear como Él, así también los sueños de miedo que percibimos, que tú percibes, existen porque tú estás compartiendo tu voluntad con esos sueños de miedo. Esa voluntad que tú compartes con los sueños, ese apoyar los sueños, ese compartir los sueños, ese darles realidad a los sueños, es lo que les da toda la realidad que tienen. No tienen otra más que esa. Lo que les confiere realidad a los perniciosos sueños de odio, maldad, rencor, muerte, pecado, sufrimiento, dolor y pérdida es el hecho de compartirlos. Mira qué importante es esto. Los sueños de terror que vemos en el mundo solo existen para ti porque tú les das voluntad tuya de que sean reales, ¿no? Tú les estás confiriendo realidad a esos sueños que de otra manera no tendrían ningún sentido y se desvanecerían solos. O sea, si dejas de compartir los sueños de miedo, los verás como algo que no tiene absolutamente ningún sentido, no tiene pies ni cabeza, y lo más importante es lo que dice a continuación. Al no prestarles apoyo, dejan de ser una fuente de miedo, y el amor no puede sino llenar el espacio que el miedo ha dejado vacante, porque esas son las únicas alternativas que existen. Si le prestas tu apoyo a los sueños de miedo, tu realidad va a estar llena de miedo. Si en cambio dejas de darle realidad a estos sueños de miedo, el amor va a llenar ese espacio que antes ocupaba el miedo. O dicho de otra manera, el amor es lo único real. El miedo es solo como una ilusoria nube negra que oculta el amor, lo tapa, se pone delante del amor y impide que tú lo veas. Pero al dejar de prestarle realidad a esa nube negra, esta obviamente se desvanece y de inmediato ves lo que siempre estuvo ahí, que es el amor, que es lo único real. Para poder hacer esto es importante tener presente lo siguiente:
Los ojos fueron concebidos para que viesen un mundo que no existe, y los oídos para que oyesen voces insonoras. Esto nos ayuda a dejar de creer que porque tus ojos te muestran algo, eso es real, porque tus manos tocan algo, es real, porque tus oídos lo oyen, es real. Eso es lo que el mundo nos dice, ver para creer, ¿no? Solamente lo que pueda ver y tocar y medir es lo real. Pero aquí un curso de milagros nos está diciendo todo lo contrario, que todos los sentidos fueron fabricados para ver lo que no está ahí, para ver lo falso y para ignorar o no ver lo real, lo que Dios creó. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando alguien nos habla, por ejemplo, de las terribles barbaridades que están ocurriendo hoy en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestro país? Cuando los noticieros, cuando los diarios, cuando las radios, cuando Internet, cuando, en fin, cuando el mundo y todos los que están en el mundo o cualquiera de ellos nos cuentan, nos comparten estos sueños de terror, de delincuencia, de odio, de muerte, de guerra, de conflicto, de escasez, de enfermedad, etcétera, etcétera, la respuesta está en el párrafo 3 y dice: si perdonas al soñador y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió, no estás compartiendo con él su nefasto sueño. Por lo tanto, él no puede ser parte del tuyo, del cual ambos os liberáis. O sea, el perdón trae un doble beneficio. Te liberas tú y liberas a tu hermano de su propio sueño. En cambio, si lo hacemos al contrario, el perjuicio es múltiple. Dice: si compartes un sueño de maldad, creerás ser ese sueño que compartes, y al tener miedo de él, no desearás conocer tu verdadera identidad, porque pensarás que es temible y negarás tu ser. Qué importante esto, que llegamos a negar nuestro propio ser al compartir los sueños de miedo. Y al negar tu propio ser, ¿qué vas a hacer? Vas a luchar contra él. Vas a luchar contra tu propio ser. Y lo harás creyendo que ese ser que eres tú es otro. Y por ser otro y por ver en él los sueños de terror, lo considerarás tu enemigo. Y por lo tanto lo atacarás como parte de lo que crees odiar. Todas estas son consecuencias de compartir los sueños de terror del mundo. Bueno, ahora volvamos al principio de esta sección donde Jesús hace una alusión a que el mundo de miedo que vemos se debe a que estamos enfermos. Y dice: ¿qué puede ser la sensación de estar enfermo sino una sensación de estar limitado o de estar desunido de algo y separado de ello? O de una brecha que percibes entre tu hermano y tú y lo que ahora consideras la salud. Así, la enfermedad entonces parece crear una brecha entre tú y tu hermano y el resto del ser. O sea, quedas aislado, una brecha que te separa de todo lo demás y por lo tanto de tu ser. Entonces la enfermedad es reflejo de creer que estamos separados. Es la consecuencia de haber querido separarnos de Dios y en estos momentos estar viviendo la experiencia de creer que eso se hizo realidad y que de verdad estamos separados de Dios y de los demás. O sea, que hay una brecha que nos rodea, una brecha que nos separa. Y luego Jesús dice: tú que crees que entre tu hermano y tú hay una diminuta brecha, no te das cuenta de que ahí es donde os encontráis prisioneros en un mundo que se percibe como que existe aquí. En esta brecha imaginaria es donde se producen todos los sueños de miedo que percibimos y que creemos que están allá afuera. Y Jesús dice: el mundo que tú ves no existe porque el lugar desde donde lo percibes no es real. Entonces, si esta brecha que parece separarnos de los demás no existe, significa que ninguno de los sueños que nacen
de ese lugar son reales. Porque si el origen de los sueños es inexistente, los sueños que genera también lo son. Entonces, dejemos de creer que estamos separados. Dejemos de creer que nuestros hermanos son seres ajenos a nosotros, con destinos ajenos al nuestro. Y así dejaremos de inventar sueños de terror. Y cuando el miedo se desvanezca, solo veremos lo que está ahí desde siempre, que es la realidad, que es el amor y nada más que el amor. Muchas gracias.